Ahorrador de electricidad Estaminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Estaminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Una nueva edición del Festival de Zarzuela de Canarias presentan los amigos canarios de la zarzuela. El Teatro Cuyás será el escenario de estas magnas obras, un magnífico elenco de cantantes que estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y el coro del Festival de Zarzuela de Las Palmas de Gran Canaria. Completan un programa musical a la altura que este festival se merece. Tienen una cita inexcusable con el Festival de Zarzuela de Canarias, venta anticipada en entradas.com o en las propias taquillas del Teatro Cuyás. Más información en Los Amigos Canarios de la Zarzuela. El ahorrador de electricidad Estaminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminar, su seguro de ahorro. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque en pleno septiembre con calor. El verano nos ha ido de estas islas y bueno, prácticamente la capital Gran Canaria y casi en el resto de la isla de Gran Canaria empieza el verano fuerte. Hoy vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de cronistas, vamos a hablar de lugares. Hoy vamos a hacer un mix que dicen los modernos, bueno, pues basado sobre todo en este libro, en el libro El Arca de Ismael y otros relatos de Comanara. Es un libro escrito por José Luján, Pepe Luján. Buenas noches, Pepe. Buenas noches. Tu primer libro, diríamos, de alguna manera que no tiene nada que ver con las crónicas, porque hay que presentar ya ha estado en otra ocasión en esta casa, Pepe Luján es cronista oficial de Artenara. Es tu primer libro fuera de lo que hablaríamos sobre crónicas, ¿no? No, en rigor sería el segundo, porque tengo uno anterior que se titula Tempestad de Piedra, que está publicado en PSD Can y que fue publicado hace 3 años con motivo de la celebración del centenario de Unamuno, de la primera visita que realizó don Miguel de Unamuno a Canarias, ¿no? Y ahí en ese primer relato, que es
dentro de una colección que es Episodios Insulares, que se constituyen por 25 títulos. Pues desde la propia editorial me invitaron a escribir pues un hecho más o menos significativo dentro de lo que era la historia de Canarias, que es justamente de lo que trata esta colección. Y dado que yo fui el coordinador de este centenario y de la celebración de una serie de eventos culturales relacionados con esa visita del rector de Salamanca, pues escribí ese relato que también, bueno, tiene un sentido didáctico y de acercar la historia a los alumnos, ¿no? Y trata concretamente de un alumno que está estudiando en la Universidad de Salamanca e recibe el encargo de invitar a don Miguel de Unamuno a visitar las islas. Entonces el hecho de que don Miguel salga de Salamanca, llegue a Cádiz, coja el barco, llegue a Tenerife, conozca lo que es la laguna de Tenerife, esté en contacto con los paisanos tinerfeños, luego llegue a Gran Canaria y pase durante un mes aquí en Gran Canaria. En Las Palmas participa en lo que es los Juegos Florales, celebra una serie de tertulias en el ámbito de Vegueta en la Casa de los Millares, conoce la realidad de Canarias, etcétera, ¿no? Y luego realiza un viaje, es decir, un paseo a caballo a Teror. A Teror llega en un carruaje, pero luego sube a las cumbres montado en un caballo, y luego también hace otra excursión a Los Tilos, es decir, para conocer nuestro paisaje. Entonces esa es la realidad en la que vivió don Miguel, pero convertido en relato, es decir, de cara a que aproximar pues ese hecho literario, histórico, social, etcétera, a los alumnos. Si uno lo cuenta de una manera muy ortodoxa, puede ser un aburrimiento. Convertido en personaje, en leyenda, en situaciones, etcétera, pues es asequible y realmente ha tenido pues una cierta proyección en los ámbitos escolares, de la misma manera que los otros títulos que funcionan al respecto dentro de esta colección, como es El incendio del Teatro Pérez Galdós, o El misterio del Fausto, que es el barquito que sale de La Palma, y eso fue elaborado por Luis León Barreto, o El incendio del Teatro Pérez Galdós por Paco Quevedo, o Chimanfaya por Félix Hormiga. En definitiva, hay una serie de títulos para describir lo que es la historia de Canarias, pero de una manera relatada y asequible bueno, el editor dice que es para personas que están entre los 8 o 10 años y los 80. Este segundo libro. Y este es el segundo libro que tengo, que se acaba de presentar hace 2 meses aproximadamente. Primero fue en mayo y luego en el mes de julio en el ámbito del Corte Inglés, y realmente se recopilan 5 relatos relativos a personajes, situaciones que muevo en un ámbito paisajístico que se llama Cobanara. Cobanara, todo el mundo dirán que los televidentes pues dirán que qué es eso, ¿no? Pues es un espacio mítico, es un espacio de fantasía, de la misma manera que García Márquez pues creó Macondo, o Juan Rulfo pues Comala, y otros escritores pues no sé, Clarín pues creó Vetusta, para hablar de Oviedo y La Regenta. En definitiva, son espacios de fantasía en los que mueven los personajes. Se mueven en una serie de personajes que ahí también entra lo que pueden ser personajes de ficción y personajes de realidad. Pero el hecho de que ya pasen a lo que es el ámbito narrativo, ya uno está jugando con el propio espacio, jugando con los propios personajes, y también el lector se presta a ese juego. Es lo mismo que sucede cuando vamos al teatro, donde nos van a tomar el pelo las personas que están en el escenario, ¿no? Entonces nosotros, como espectadores de una escenificación, de unos sketches, de una serie de cuadros o de una obra completa, estamos asistiendo a esa ficción, ¿no? Y justamente yo lo que quería decir es poner sobre la mesa un nuevo registro de creación paralelo, es decir, que distinto al habitual que suele hacer y solía hacer y continúa haciendo, que es la elaboración de las crónicas. ¿Por qué te decides a escribir este libro? ¿Cómo se te ocurre? Sí. Para empezar, yo soy un hombre de la palabra, es decir, por profesión, por profesor de literatura, estudié filosofía y letras en la Universidad de La Laguna, me ha gustado leer siempre, ¿no?
Y voy a contar, pues, el otro día pues me preguntaban que cómo descubrir la literatura, ¿no? Y entonces yo pienso que hay una determinada sensibilidad. Hay personas que tienen un pensamiento simbólico y otras personas que tienen un pensamiento práctico. Las personas del pensamiento práctico pues son las que les gusta pues trabajar las cosas muy concretas, y las personas del pensamiento simbólico son las que van buscando algo distinto en una realidad, ¿no? Yo tenía 9 años, estaba en Artenara y todas las semanas iba pues un vendedor de pescado. Y se anunciaba, como todos los vendedores de pescado en los pueblos, pescado fresco de Agaete y tal, ¿no? Yo tendría 9, 10 años por ahí. Yo decía, caramba, me hacía esta pregunta internamente: ¿por qué este pescadero sabe que el pescado de Agaete? Y podría ser de Galda, podría ser de la aldea, porque el pescado va libre en el mar y tal, ¿no? Entonces un día se lo pregunté: Antoñito y tal, ¿y usted por qué dice que el pescado de Agaete y tal? Y entonces él, ni corto ni perezoso, es decir, con una habilidad tal, se acerca a la cesta de pescado, coge una escama como si fuera la hostia de una hostia sagrada, la levanta y dice: fíjate, mira el manto de la Virgen de las Nieves. Y me quedé mirando, y efectivamente allí estaba el manto de la Virgen de las Nieves, en aquellas estrías que formaban las escamas y tal, ¿no? Y desde entonces no he dejado de ver el manto de la Virgen de las Nieves en lo que son las escamas de pescado. Entonces, el ver esa otra realidad, el ir más allá de lo concreto, es justamente lo que le lleva a uno a escribir, a leer, a participar de ese mundo de imaginación, que no es distanciarse de la realidad, sino al contrario, es ir más allá de la realidad. Manuel Padorno tiene una obra que se titula La otra realidad, justamente, y él habla de los árboles de luz, el árbol de luz, cuando paseaba por la playa de las Canteras, ¿no? Y concretamente, a la hora de escribir el primer cuento, que data del año 73, estaba yo en la Laguna, y hubo un concurso literario convocado por el Ayuntamiento de Tejeda con motivo de las fiestas del almendro en flor. Y yo digo, pues caramba, pues me voy a presentar. Y creé unos personajes y tal, y justamente pues era un pintor que llega a las cumbres a pintar un paisaje, y en ese paisaje, en ese lienzo, lo que dibuja son unos caballos alados, que son los que están en el mural de la iglesia de Artenara. Es la simbología bíblica de Elías llevado al cielo en unos caballos de fuego. Y entonces todo eso literaturizado de tal manera que en lugar de Elías era el pintor. El pintor pinta con tal realismo aquellos caballos, que en un momento determinado, cuando ya casi te culmina el cuadro, relinchan esos caballos, están vivos, y el propio pintor es llevado al cielo y se convierte en una estrella rutilante. Y justamente ese lienzo viene a ser una especie de sábana, como si fuera una mortaja, que envuelve al hombre y lo convierte en otra cosa diferente, ¿no? Entonces ahí pues está la simbología del hombre que no le gusta la realidad, del hombre romántico que quiere escapar de su propio ámbito y se pone en sus sueños y tal. Entonces ese mundo de imaginación vinculado a realidades, etcétera, es justamente lo que cómo descubre una la literatura y cómo ya después empiezas a plasmarla en los textos, ¿no? ¿Qué esperas del libro? Porque yo imagino que cuando un escritor escribe algo, lo que desea es que la gente lo lea, ¿no? ¿Qué es lo que esperas tú de este libro? De este libro y de todos los libros que he hecho, es decir, que por H o por B no voy ni a presumir de los que he escrito, pero se ha ido acumulando, porque también uno ya va entrando en edades, ¿no? Y a los 60, 62 años, 62 años que cumpliré el mes próximo, en octubre, realmente se va acumulando pues una serie de actuaciones, ¿no? Un constructor ha hecho 20 casas y un arquitecto pues ha dibujado y ha proyectado otras tantas,
tantas o 40, y un ingeniero pues ha hecho 5 carreteras y 8 puentes y tal, pues una persona de las letras lo que ha hecho pues escribir, y en el haber pues mío ahora mismo pues hay unos 15 libros aproximadamente. Sí, son bastantes. En cuanto a crónicas, después hay muchos artículos, cada 15 días pues publico una columna en el periódico, en La Provincia, en Piedra Lunar, que en esta segunda etapa pues ya tengo 180 columnas escritas, y una anterior que había 110. En definitiva, detrás de toda esta producción, no solamente de este libro, sino de esta producción, yo simplemente lo que espero y a lo que aspiro no es a ningún ego personal, que con eso no se va a ningún sitio, ningún tipo de reconocimiento, sino establecer un diálogo, el diálogo con la gente, el diálogo con los lectores, pero un diálogo no solamente ya de los sentimientos, de los aspectos que uno pueda dibujar o trazar en el propio libro a través de una psicología de personajes o de situaciones etnográficas, etcétera, ¿no? Sino que una vez leído ese libro o consumido por parte de los lectores, cuando me ven por la calle, en Artenara, en un camino de la isla, en la Cruz de Tejeda, en la calle de Triana, etcétera, es el motivo para hablar. Y entonces ahí se produce una conversación, se produce el diálogo, se produce el encuentro, se produce la mirada con la otra persona. Y yo pienso, José Luis, que es de los aspectos más sublimes que puede tener el hombre. O sea que normalmente el escritor de libros, Pepe, el tema económico nunca lo mira cuando escribe. Gracias a Dios, decir, bueno, yo sé que la crisis está atenazando ahora mismo a muchas familias y a casi 5 millones de personas en el Estado español y en las islas, etcétera, ¿no? Yo vivo de una pensión de jubilación, me adecuo y me adapto a lo que pueda hacer justamente a lo que gano, porque realmente yo pienso que también ahí detrás de todo ello hay una pedagogía, la pedagogía rural, que eso es justamente lo que también uno de los aspectos que están recogidos en el otro libro, que no te puedes echar en la boca más de lo que puedes revolver, hablando así de una manera llana y sencilla. Y justamente lo que nos ha llevado el sistema en los últimos años, en las últimas décadas, es a ese consumismo feroz, propiciado muchas veces por los propios entidades financieras, donde cuando las personas incluso iban a pedir un préstamo a un banco, decían, pues necesito tanto dinero, 30 millones de pesetas para comprarme un piso y tal. Y yo, hombre, ¿cómo te vas a llevar solo 30 millones? Llévate 35, tú puedes seguir viajando, tú tienes que comprar las cortinas, tú tienes que seguir consumiendo, etcétera. Y entonces llega un momento determinado en que eso era una falsedad, ¿no? Ya no solamente lo de la sobrevaloración de una vivienda, la sobrevaloración de un préstamo, sino también ese estímulo a decir, no, esto es fácil, esto se paga tal. Entonces, si miramos hacia lo que pueda ser un pasado determinado de una posguerra donde vivieron nuestros padres, etcétera, que vivieron pues con un sentido por una parte austero pero realista, ¿no? Y yo pienso que esa pedagogía tenemos que seguir, tenemos que recuperarla, y es justamente lo que se trata ahora mismo, ¿no? Cuando el Estado está embargado completamente, en cuanto que no puede casi ni pagar las nóminas de múltiples funcionarios y de múltiples servicios, etcétera, ¿no? El tener que adecuarse y ajustar toda esa situación de consumo a la cuestión de las posibilidades económicas, es justamente el esfuerzo. Creo que tenemos que hacer todo, porque si no, no sé cómo saldremos de esta situación, pero tenemos, llevándolo a lo que es el mundo doméstico y lo que es justamente la comercialización del libro. Yo, para mí, la satisfacción es que un libro esté en la calle, que igual que al cine, pues la gente va al cine, tiene que comprar una entrada que vale 5 euros, y si vas con la pareja pues te vale 10 euros, pues justamente un libro de esto pues vale 8,5 euros, y puedes perfectamente pasar 3 horas leyendo, disfrutando, si quieres o si así lo descubren, ¿no? Pero con una de las cosas que tiene este libro es que incluso su aspecto económico, o sea, se ha adaptado a la crisis económica de estos tiempos, ¿no? Sí, en este sentido, a mí, como me gusta participar en lo que es la propia edición, lo que es la maquetación,
pues ya ir a la imprenta, pues entonces son gastos que uno se ahorra y sale, efectivamente, y entonces sale como muy adecuado a lo que es la propia impresión. Y si por otra parte la distribución pues se hace de una manera mixta, porque aparte este libro se puede conseguir en cualquier librería de la sí, los libros están distribuidos en cualquier librería del archipiélago, en las librerías más o menos significativas, y hace 3 meses se presentó en el Corte Inglés, como decía, en el ámbito cultural, y de hecho se está comercializando, y prácticamente pues la edición, me decían el otro día desde la propia editorial que prácticamente está casi diría que para mí es una satisfacción como escritor, y luego la satisfacción también de que es un libro que es múltiple en cuanto a la participación. Ahí han participado, y ha sido para mí muy emotivo el que los niños del colegio de Artenara hayan participado en las ilustraciones, ¿no? Qué importante, 28 niños. 28 niños que son el colegio tal vez más pequeño que pueda existir de toda en la isla. Efectivamente. Eso es importante. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Pepe Luján, estamos hablando de este libro, El Arca de Ismael y otros relatos de Cobanara. Vamos a hablar del Mirador de la Silla, que ha cumplido 50 años, y bueno, ese mirador que estuvo cerrado muchos años, que para mí he pasado unos buenos momentos, y que bueno, que es toda una historia de Artenara. Hacemos la pausa, volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Una nueva edición del Festival de Zarzuela de Canarias presentan los amigos canarios de la zarzuela. El Teatro Cuyás será el escenario de estas magnas obras. Un magnífico elenco de cantantes que estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y el coro del Festival de Zarzuela de Las Palmas de Gran Canaria completan un programa musical a la altura que este festival se merece. Tienen una cita inexcusable con el Festival de Zarzuela de Canarias, venta anticipada en entradas.com o en las propias taquillas del Teatro Cuyás. Más información en Los Amigos Canarios de la Zarzuela. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en el enfoque, seguimos hablando con Pepe Luján, y como les decíamos al final de la primera parte, íbamos a hablar de ese mirador de la Silla, mirador de Artenara, que ha cumplido 50 años. Ese mirador, que a mí en la entrada, nada más que entrar, me daba la impresión de que iba a la cueva de los leones y que me iban a sacar los leones por ahí. Cuando iba a la cueva, iba a soltar los leones y ya me iban. Porque además tiene la estructura de ese mirador es diferente, ¿no? Sí. Al resto. Forma parte de lo que es el paisaje de Artenara, el paisaje de las cumbres. Yo cuando hablo de Artenara no lo hago de una manera localista ni parroquiana. Parece que a todo el mundo le gusta su pueblo, le gusta un paisaje, le gusta un espacio,
Y yo soy un hombre de cumbres, ¿no? De paisajes abiertos, de Tayacata, Tirajana, Tejeda, Artenara, Tamadaba, pero también soy un hombre de ciudad, es decir, yo disfruto caminando por Las Palmas, por las canteras, por Triana, por las canteras, por Triana, por Vegueta, encontrándote con la gente, por todas estas calles, etcétera. Es decir, que realmente la isla es un paisaje plural que tiene el ámbito urbano, el ámbito de costas, pero también tiene el ámbito de cumbre. Te iba a hacer una pregunta, y perdona, Pepe, ¿a quién se le ocurre la idea de construir ese mirador de la Silla tan singular, por llamarlo de alguna manera? Entonces todo eso, esa singularidad es la que ofrece la cumbre, que es justamente lo que quería contar, ¿no? Que entonces era intentar aprovechar ese mirador y ese espacio concreto que ofrecía la naturaleza en un atractivo. Artenara, por ejemplo, uno de los atractivos singulares que ofrece es el mundo de las cuevas. Es el núcleo urbano de la isla, que está en cuevas, ¿no? Y las múltiples cuevas, hay unas 600 cuevas. En la isla de Gran Canaria hay 5.000 cuevas, pues en Artenara hay unas 600. ¿Habitadas todas, no? Y prácticamente todas habitadas. Y vienen desde la época prehispánica. Los aborígenes vivían en Acusa, en cuevas en Acusa, entonces esas cuevas fueron habitadas sucesivamente. Entonces, en el año 59, desde el Cabildo se plantea lo que es potenciar turísticamente la isla de Gran Canaria. Estamos después de la Segunda Guerra Mundial, se vuelve a renacer lo que son los circuitos turísticos y las visitas a las islas, después de los años 45 tal, y Gran Canaria tiene que prepararse para recibir esas oleadas de turismo europeo que se había construido anteriormente, pues lo que es tanto el Hotel Santa Brígida, los hoteles en la zona del monte. La ciudad ofrecía una serie de servicios turísticos, no estaba construido el sur y ya empezaba a intentar el sur a surgir como posibilidad de uso turístico. Y desde el Cabildo de Gran Canaria se tiene una visión integral de la isla. Entonces, no es poner los huevos en la misma cesta, sino diversificarlos. Se había construido el Parador de Tejeda y entonces surgió la línea de crear lo que es el turismo interior. Pero así ya falta infraestructura. Y en el año 59 concretamente se establece lo que es el plan turístico de Artenara, en el sentido de que hay que crear una infraestructura y se cuenta con un arquitecto que es Nicolás María Rubió, es catalán. Nació en Menorca, pero fue un hombre era arquitecto, urbanista y jardinero. Es decir, el autor participó en lo que son los jardines de Montjuïc. Luego el autor de diversos, dentro de lo que es los proyectos del Ayuntamiento de Barcelona, en diversos jardines, es decir, los jardines de Gaudí que están frente a la Torre de la Sagrada Familia, el Palacio de Pedralbes. En definitiva, y el Cabildo de Gran Canaria lo trajo y juntamente con el Ayuntamiento de Las Palmas diseñaron lo que son los jardines del Parque de Doramas también. Y planteó también sus propias ideas para lo que era el diseño de la posible ciudad turística en el sur. Primero fue a comienzos de los años 50 y después en el año 57, 58 volvió a hacer su propuesta. Después el sur siguió con otras propuestas y otros caminos, pero él había ya tenido contacto con las islas. Y Matías Vega le encargó el que diseñara Matías Vega Guerra, era el presidente del Cabildo de entonces, que le hiciera pues un plan turístico para Artenara. Fue embajador de España en Venezuela. Y después fue gobernador civil de Barcelona y embajador de España en Venezuela. Entonces, un gran arquitecto que ahora adquiere, por supuesto, la obra en sí como más prestigio después de incluso de haber descubierto este tipo de cuestiones más recientemente, proyecta ese mirador en Artenara al ver todo y ve aquella montaña con aquel solapón natural. Un solapón es una gran covalla, un gran hueco que la naturaleza creó, y donde se guardaba la paja y el ganado cabrío y en definitiva el diezmo de la iglesia. Por eso se llama Montaña de la Silla, pero es la silla con C. Es decir, no es la silla con S, sino es la silla con C, porque silla
significa en lo que es la etimología latina. Que era con la S. Sí, claro, por una falta de fijación ortográfica en su momento, se escribía, etcétera y tal, y entonces incluso hasta la etimología popular, hombre, ¿y por qué es la silla? No, porque aquí esta montaña se parece a una silla, no, porque había un señor sentado siempre en una silla, es decir, que eso realmente es una invención, es justamente la silla, porque además la silla existe no solamente en Artenara, sino en Teror, en Valsequillo, con calles, en Aría, en Lanzarote, etcétera, en Teguise, calle de la Silla. ¿Por qué? Porque eran los lugares donde los campesinos del antiguo régimen depositaban los diezmos y primicias que tenían que pagar a la iglesia. Te se cuenta, yo quiero que los telespectadores vean ese hecho como un enriquecimiento cultural de una época determinada. Es decir, donde se pagaba un diezmo para poder salvarse, es decir, como una especie de impuesto espiritual, ¿no? Entonces ese hecho, el que se haya planteado en esa montaña, en la montaña de la Silla, por una parte se rescata el término, pero por otra parte el lugar también, pues como estaba en la otra vertiente de la montaña, pues hubo que horadar la montaña, hacer un túnel de unos 60 metros, que es justamente lo que atraviesa esa montaña, y ese túnel que saca los leones. Efectivamente, que parecía que te iban a sacar los leones en las manos. Sin dos piernas y un brazo de Artenara y tal. Sí, la impresión que te da cuando llegas a esa gruta que está hecha ahí. Digo, de repente aquí ahora te sacan los leonites y tienes que salir corriendo. Sí. Pero es impresionante además, sobre todo el paisaje que se puede apreciar desde el mirador de la Silla. Es que ese es el atractivo. La balconada que tiene. Es que justamente antes la gente de la isla pues subía a las cumbres, no tenían una infraestructura determinada, iban de paso a lo que es el Pinar de Tamadaba, como gran bosque y el lugar, se pasaban el día y regresaban. Sin embargo, ahora iban profesamente de una manera específica. ¿Por qué se cierra el mirador de la Silla y estuvo tantos años cerrado? Se cerró, tuvo diversos concesionarios desde su origen, cuando se inauguró en el año 1962, fue una inauguración muy solemne de todas las autoridades. Yo tenía 11 años entonces y realmente vivía aquello con mucha fiesta, con mucha curiosidad. Mi padre era entonces alcalde del pueblo y participó en lo que eran las propias expropiación de las tierras y la propia construcción y el ánimo por todo aquello, etcétera, ¿no? Y tuvo diversos concesionarios, uno de ellos muy singular en la isla, y yo quiero hacer un recordatorio por la fuerte impulso que dio a la actividad hostelera, que era don Agustín Artiles Padrón, que luego ya fue concretándose pues en lo que son sus grutas, es decir, sus restaurantes. La organización Artiles, que llamó, exactamente. Y yo en este tuvo muchos restaurantes, incluso la Luna en el aeropuerto, fueron además muy, las grutas Artiles fueron muy, el aeropuerto, la propia el aeropuerto de Tenerife, el Jardín Canario, el Lazo, la cafetería Galaxy, y concretamente en Artenara, es decir, que el mirador, aparte de ese atractivo turístico, significó como una pequeña escuela de hostelería. Yo di una conferencia en el pasado mes de agosto en Artenara contando toda esta historia con transparencia y diapositivas, y entonces hice mención justamente a que unos 28, casi 30 muchachitos de Artenara se iniciaron profesionalmente en el mirador de las Sillas. Empezaban como freganchines, luego pasaban a ser ayudantes de cocina o de cocineros, camareros, etcétera, y entonces fue como también una posibilidad de tipo profesional para la gente del pueblo. 4 personas que llegaron allí, unos de Firgas y otros de Las Palmas, etcétera y tal, se casaron con muchachas del pueblo. Por tanto, el mirador significó como una pequeña actividad empresarial, también la apertura social, sociolaboral al municipio, y eso para el cronista desde esta perspectiva es bastante significativo y tiene que ponerlo en valor. Que justamente, ¿Y por qué se cierra? Porque hay un y luego justamente después de Artiles, de haberlo llevado varios años, casi 35 años, entran otros concesionarios, y hay uno de ellos, de los que sucedieron, pues no cumplió las normas propias de lo que era la porque solo contrataba el Cabildo. Del Cabildo, es propiedad del Cabildo, y la concesión es del Cabildo, y sale a concurso público y con unos criterios determinados, ¿no? Y unos criterios incluso sanitarios, y entonces en un momento determinado eso empezó a flaquear y ante diversas quejas, etcétera, pues tuvieron que rescatárselo del concesionario. Incluso va por mandato judicial, entran y ocupan
una actuación judicial, rompen el candado, etcétera, y entran para ocuparlo. Bueno, esto forma parte de la historia de tal. Y estuvo 7 años cerrado. Y eso realmente también es significativo, porque en esos años el pueblo vivió hasta un declive, la gente dejaba de subir. Se había ya incluso inaugurado el Parador de la Cruz de Tejeda, y la gente que subía a la cumbre, caramba, que antes decían, me voy a acercar a Artenara a tomar café y a disfrutar el paisaje sentado en aquella panorámica inmensa, como tú bien decías, ¿no? Y al no tenerlo, pues no se nos iba. Y fue algo triste para el pueblo el que se sufriera este tema. Es decir, por tanto, el Parador de la Silla, es decir, que funciona en este ámbito local, en este ámbito artenarense, con muchos significados, ¿no? Como acabo de plantear. Uh-huh. Vamos a hacer una pequeña pausa. Seguimos hablando con Pepe Luján. Estamos hablando un poco de todo. Hoy ha sido, como decíamos, una mezcla. Estamos hablando de este libro que publicaba, El Arca de Ismael y otros relatos de Cobanara. Estamos hablando del Parador de la Silla, del Mirador de la Silla en Artenara, y vamos a hablar de los cronistas, que tiene que ver mucho Pepe Luján como cronista oficial de Gran Canaria, de Artenara, pero sí muy metido en esa asociación de cronistas de Canarias. Hacemos la pausa, volvemos de inmediato. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Una nueva edición del Festival de Zarzuela de Canarias presentan los amigos canarios de la zarzuela. El Teatro Cuyás será el escenario de estas magnas obras, un magnífico elenco de cantantes que estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y el Coro del Festival de Zarzuela de Las Palmas de Gran Canaria. Completan un programa musical a la altura que este festival se merece. Tienen una cita inexcusable con el Festival de Zarzuela de Canarias, venta anticipada en entradas.com o en las propias taquillas del Teatro Cuyás. Más información en Los Amigos Canarios de la Zarzuela. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro. Llegamos al tiempo final del enfoque de esta semana. Estamos hablando con Pepe Luján y estamos hablando de muchas cosas, como decíamos al final de nuestra segunda parte. Ahora vamos a hablar de los cronistas. Los cronistas siguen siendo actualidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque son los que llevan, y nunca mejor dicho, la actualidad de lo que ocurre. Se le está reconociendo, porque recuerda que hicimos un programa sobre los cronistas de Gran Canaria y de Canarias. La importancia del cronista se reconoce a nivel social, y esto es una pregunta que se me ocurre ahora. Se sabe, porque aparte de los cronistas son por amor al arte, eso hay que decirlo, no cobran, creo que ninguno cobra un duro, lleva un trabajo histórico y son los que guardan la memoria de lo que va sucediendo en cada lugar. Son reconocidos por la sociedad los cronistas. ¿Sabe la gente que existe el cronista de su municipio y que se dedica a guardar y a recoger todo lo que sucede en el municipio?
Bueno, yo ahora mismo no tengo datos fidedignos de lo que es la percepción que tiene la sociedad en general sobre lo que es la figura del cronista. Lo que sí tengo es la versión, es decir, y la visión y la certeza y las evidencias de lo que hacen los cronistas, ¿no? Ahora, que luego eso sea más o menos permeable en la sociedad ya depende de la recepción de, como digo, de los propios Pero usuarios. imagino que a nivel Artenara sí lo has podido percibir con la gente del municipio. No, en el caso concreto de Artenara sí, Va siendo uno de los pueblos, ¿no? Si no es el pueblo más pequeño de la isla. Sí, exactamente, el pueblo más pequeño de la isla, pero que ahí se conocen todos, me imagino. Sí. Pero ahí sí saben la función del cronista. Sí, y en los diversos municipios también, porque también realizan una serie de actividades, etcétera. Es decir, yo por eso puedo contar lo que hacen los cronistas. Y luego depende de la sensibilidad que se tenga por la historia, por parte de cada una de las sociedades o por parte de los diversos municipios, ¿no? Si nos ceñimos a Artenara, pues el cronista de Artenara, esta persona que le está hablando aquí, es decir, una de las cuestiones que se planteó cuando lo nombraron, y yo tenía 45 años entonces, es que no quería ser un florero inicialmente, es decir, es un cargo honorífico, no se cobra nada, yo realmente podría estar sentado en mi casa leyendo y escribiendo para mí, etcétera, y sin embargo lo que me propuse fue un proyecto que fue el que justamente envié al ayuntamiento de entonces, de todo lo que se podía hacer para rescatar la historia. Rescatar la historia, tanto la escrita, ya había escrito un libro de historia al respecto, y entonces desde las propias corporaciones sucesivas y de diversos colores que ha habido desde los últimos 15 años, cuentan con el cronista para participar en actos culturales, en la presentación de homenajes, en guía de senderismo, en hacer propuestas específicas sobre diversos aspectos, ¿no? Pero también decir, nos propusimos en su momento, para dar el otro salto, crear una junta de cronistas, que es la asociación a la que hacías mención. Y nos reunimos en diversas ocasiones, creamos la asociación con unos estatutos determinados, y producto de todo ello es que ahora mismo, después de una andadura de esa asociación a partir del año 2003, que ya le dimos de alta, después en el 2005 ya empezamos a publicar lo que son los anuarios, lo que es la revista Crónicas de Canarias. Hemos publicado cada año puntualmente y presentada siempre en el mes de diciembre, es decir, que acabando el año justamente presentando el ejemplar, y hemos publicado 7 números de Crónicas de Canarias, que es una revista pero que tiene 600 páginas. En formato de libro, y ahí los diversos cronistas, es decir, que participamos, que estamos en torno a 22, 25 colaboradores de los 35 cronistas que hay en las islas, en todas las islas, publicamos nuestras investigaciones, nuestros trabajos, y los presentamos en lo que es, hacemos una presentación institucional, inicialmente es a fin de diciembre, pero luego cada cronista en su municipio también lo va presentando con el apoyo del ayuntamiento, y se venden los ejemplares, etcétera, ¿no? ¿Por qué no hay un cronista por cada municipio en cada isla? Claro, me hablas de 35 y hay 88 municipios. Claro, 21 hay en Gran Canaria, o sea que, exactamente, y en Gran Canaria tenemos 16 cronistas. Bueno, porque prácticamente donde casi el peso específico está en Gran Canaria. Claro. En Tenerife pues hay 6, en La Palma hay 5 porque falleció. Bueno, ya fue cubierto el Tazacorte, también hay 6 en municipios de La Palma, hay 2 en Lanzarote, había 3, falleció 1, y por ejemplo ahí en Fuerteventura, Gomera y Hierro no hay cronista oficial. ¿Puede ser que no haya interés por parte de los ayuntamientos de que exista un cronista, o hacer un cargo honorífico? No hay mucha gente que se presta a ser cronista. Yo creo que se juegan las dos cuestiones. Nosotros desde cuando creamos la asociación enviamos los estatutos a todos los ayuntamientos, y ahora recientemente con el cambio con el cambio de las corporaciones que se produjo el año pasado, pues en el mes de marzo adoptamos el acuerdo de volver a enviar todos los estatutos a todos los ayuntamientos, con el fin de sensibilizarlos. Nosotros no obligamos, ni insistimos, porque es una asociación exclusivamente, y la figura del cronista es una figura municipal. En muchos casos pues dicen que no encuentran la figura adecuada. Cuando dice la figura, la persona, efectivamente, la persona adecuada al respecto, que cumpla el determinado perfil.
Tal vez pues sea esa también una de las razones, en el sentido de que pues se haya investigado la historia del pueblo. Y si fuera el cargo remunerado, seguramente habría más. Bueno, eso ya es futurible, ¿no? Pero es un cargo que siempre... ¿Pero tú crees que si al haber remuneración se pierde algo de ese encanto que puede tener el hacer uno algo? No, yo pienso que lo que existe, efectivamente, al existir remuneración, existiría como una especie de servilismo y un determinado sectarismo, etcétera, cuando realmente la figura del cronista es independiente, tiene que estar por encima. Es decir, y no es que esté al margen de la realidad, sino que esté por encima de los diversos colores porque políticos. En algún determinado momento se ha visto, ha podido haber presión de algún color en algún determinado ayuntamiento hacia el cronista. ¿Lo ha percibido la asociación? Bueno, algunos cronistas lo que plantean es que no se le ha dado juego porque el concejal de cultura normalmente pues es ya una persona que o bien es licenciado en historia o es un profesor, y parece que si actúa el cronista parece que le puede estar pisando algo de sus competencias, y ahí en algún momento determinado se ha planteado ese hecho, ¿no? Pero son casos como muy normalmente concretos, suelen estar al margen de los colores. Sí. O sea, es que normalmente es así. Además el cronista estoy seguro, pero digo que los ayuntamientos asumen que el cronista tiene que estar al margen de los colores, la mayoría. Claro, efectivamente. Es decir, es una cuestión de mientras las corporaciones pasan, por así decirlo, y las personas pasan, el cronista permanece. ¿Por qué? Porque es un cargo vitalicio, es honorífico, pero es vitalicio, salvo que cometa pues una infracción de estas muy punibles a nivel de imagen, o dejar al pueblo pues en evidencia por algún motivo. Realmente la figura, ese honor no se puede quitar, los honores no se quitan. Los cronistas, me imagino que la función de la asociación es pues el que cada municipio de este archipiélago tenga un cronista. Nosotros en ese sentido el empeño que tenemos es ese, porque las reuniones que tenemos son muy enriquecedoras. Ya no solamente es la edición del libro, que significa una aportación cultural a lo que es esa visión del pasado, y en un libro pues en esa revista anual que presentamos pues hay textos y hay referencias a cómo son determinadas actuaciones de la comunidad en Aría, pero desde Aría hasta Tazacorte, es decir, de una punta del archipiélago a otra, pasando por lo que puede ser Telde, Aruca, Artenara, Valleseco, Galdar, Granadilla, Icod, El Paso, Tazacorte, Santa Cruz de la Palma. Y entonces tener un libro en el que se recoja esa pluralidad de crónicas, ver lo que tienen en común cuando se habla de un cementerio, cuando se habla de unas elecciones o cuando se habla de algún aspecto y lo que tienen de divergente y tal, eso es lo que enriquece la crónica y lo que nos va a decir. Estamos aportando ahora mismo, tenemos sobre la mesa 4.000 páginas de historia, pero de una historia cercana. No es la historia abstracta, sino es la historia cercana. Yo, por ejemplo, en el último número, lo que he trabajado, y perdón que haga alusión, pero a mi trabajo específico, es sobre la actividad cinegética en Artenara en los últimos 50 años, que es hablar de la cacería. Aparentemente parece que es una cosa no histórica o que parece que no tiene interés, pero el alinear todos los datos que ofrece la cacería, desde el aspecto económico de las personas que pueden comprarse los cartuchos o no, pero sobre todo hay unos elementos de valor que encierran esa actividad y que el cronista desvela y los pone sobre la mesa y los analiza, que es, por ejemplo, el aspecto de sociabilidad, la creación de cuadrillas, cómo aglutina. Es decir, cómo personas que pueden vivir a lo mejor aisladas, la cacería los une. Y cómo hablan de los perros y cómo después salen al campo, conocen la toponimia, se organizan, van, comen, a la misma vez que hacen una cuestión práctica, que es intentar, de práctica deportiva, pero después tiene la parte de ocio, que es el momento de la comida y tal, y eso es un valor en lo que es las relaciones humanas bastante importante. Se nos ha acabado el programa. Estaríamos hablando, como siempre digo, muchísimo con Pepe Luján. Habrá más ocasiones de tenerlo por aquí y más de hablar sobre los cronistas y, por qué no, de sus libros, que tiene 15, o sea que ya tienen para hablar en determinado momento. Pepe Luján, escritor,
profesor, porque sigue siendo profesor de literatura, a pesar de que no ejerza. Yo creo que la profesión se lleva por dentro y se sigue hasta el resto, hasta el final. No, en ese sentido. Cronista, por eso te iba a decir, porque, aunque no estés ejerciendo, pero sigue siendo profesor, cronista oficial de Artenara. Pues bueno, pues darte las gracias por estar aquí, desearte lo mejor a este libro, el arca de Ismael y otros relatos de Comenara, que como digo pueden conseguirlo en cualquier librería de la isla, incluso en la librería del Corte Inglés. Bueno, por las grandes superficies también hay que ir a comprar, hay que comprar a todos lados, y sobre todo porque tiene un precio muy adaptado a la crisis, como él decía. Desearte lo mejor al libro, y a ti en particular y en lo personal pues también. Gracias por estar aquí. Pues gracias a ustedes por esta oportunidad que me dan, nos dan a todos los cronistas, las personas que estamos en el mundo de la cultura, de seguir apuntalando lo que es este pensamiento simbólico que también nos puede hacer felices. Gracias, Pepe. Bien, pues con las palabras de Pepe Luján hemos terminado hoy este enfoque dedicado a la literatura, dedicado a los cronistas de Canarias, y bueno, pues que ha sido todo un placer tener a Pepe Luján aquí, como decía, y a ustedes, señores espectadores, darles las gracias por estar ahí, como no esperarlos el próximo viernes aquí en el Enfoque. Hasta siempre.